A 3.700 kilómetros de las costas chilenas, una isla emerge entre las aguas del Océano Pacífico. Llamada Rapa Nui por los nativos, esta isla es quizás mejor conocida por el nombre que le dio el explorador holandés Jacob Roggeveen, cuando desembarcó en ella el domingo de Pascua 5 de abril de 1722 y la bautizó Isla de Pascua. Hoy en día, unas 5.000 personas hacen vida aquí, la mayoría descendientes de los habitantes originales de la Isla de Pascua, que también se hacían llamar Rapa Nui. Pero sus residentes más famosos son las cientos de enormes y antiguas estatuas monolíticas conocidas como moais, diseminadas por entre los verdes riscos de la isla. La Isla de Pascua es famosa por sus moais, las estatuas, unas representaciones humanoides, con rostros alargados y barbillas afiladas, y hay más de 900 en toda la isla. La roca del, 95% de los moais fue extraída de la cantera de un cráter llamado Rano Raraku, donde hay una variedad de estatuas fallidas o descartadas, aún talladas en la cara del cráter. Los moais varían bastante de tamaño, pero la estatua promedio pesa entre 12 y 13 toneladas y mide cerca de 4 metros. Es una situación que genera fascinación y la gente quiere explicaciones sobre por qué los antiguos habitantes de esta apartada isla invirtieron tanto de sí en estas enormes estatuas y por qué aquí. Los arqueólogos estiman que los moais fueron creados entre los años 1400 y 1600 después de Cristo. Durante siglos, los expertos se han quedado sin palabras en cuanto a qué debían representar estas gigantescas cabezas de piedra. Hasta que en el año 2010, la arqueología reveló una importante pista cuando una serie de excavaciones descubrió que había más moais de lo que saltaba a la vista. Se encontraron con que los moais tienen torsos, así como largos y delgados brazos con manos. Son estatuas gigantescas, enterradas literalmente hasta sus cuellos en sedimento y residuo volcánico. Los moais tienen detalles en sus cuerpos, algunos tienen incluso petroglifos, cosas que dejaron cautivados a muchos expertos, porque la percepción común y errónea sobre los moais proviene de las tan icónicas fotos de solo las cabezas. Era lógico que se asumiera que eran solo eso, pero lo correcto es referirnos a los moais como estatuas. El hallazgo de los moais de cuerpo entero solo profundizó en el misterio que los rodea. La revelación de que la talla de varios de estos monolitos es de más del doble de lo que antes se pensaba nos obliga a preguntarnos ¿cómo hicieron los Rapa Nui para colocar estos colosos en su lugar? El traslado de estas gigantescas estatuas ha sido un continuo misterio. Por ejemplo, el moai más grande en ser transportado recibe el nombre de Paro. Paro mide alrededor de 10 metros con un peso estimado de entre 75 y 80 toneladas. Paro fue trasladado desde la cantera hasta la plataforma en la que era exhibido, a unos 5 kilómetros. Hablamos de todo un logro. El misterio de cómo movilizaron estas colosales estatuas ha sido la eterna interrogante. Cuando llegaron los primeros europeos y les preguntaron a los aborígenes cómo lo habían logrado, estos dijeron que las estatuas habían caminado por sí solas hasta allí. Desde la cantera hasta las plataformas donde se erguían, llamadas aju. De manera que, si hacemos caso a los Rapa Nui, hay un componente mágico detrás de los moais. ¿Es posible que los moais de algún modo caminaran hasta su lugar? Claro que suena imposible, pero de acuerdo con ciertas pruebas conducidas por los arqueólogos en el año 2012, puede que haya algo de cierto en la leyenda. Lo que se demostró en un experimento con una réplica exacta de un moai es que las estatuas tienen un centro de gravedad bastante bajo,
que las inclina hacia adelante. Y si amarran cuerdas a la cabeza, se balancea la estatua. El efecto péndulo se encarga de que la roca avance, haciendo que la estatua camine. Es así como funciona. La conclusión fue que, al parecer, sí, puede que los Rapa Nui tengan razón y quizás sí caminaron hasta su lugar. ¿Fueron movilizados los Moais mediante un ingenioso uso de cuerdas? Es solo una de las muchas intrigantes teorías sobre estas gigantescas estatuas de piedra. Pero el verdadero modo en que fueron transportadas y terminaron enterradas hasta el cuello sigue siendo desconocido. Inclusive, luego de siglos de estudio, el origen y el verdadero propósito de los asombrosos Moais de la isla de Pascua sigue siendo un profundo misterio. Pero ha habido monolitos creados en tiempos modernos que no son menos misteriosos, incluyendo un pilar de metal de casi 3 metros descubierto en un remoto cañón desértico de Utah, un pilar que se dice apareció de la nada. Condado de San Juan, Utah, 18 de noviembre 2020. Entre los remotos cañones de arenisca del desierto de Utah, un grupo de biólogos que rastreaba ovejas hace un sorprendente hallazgo. Se consiguieron con un reluciente monolito metálico de casi 3 metros. La imagen es de algo que no parece de la Tierra, un gran prisma triangular de alrededor de 3 metros de alto, firmemente incrustado en el suelo desértico, en una zona tan apartada que no hay carreteras cerca. ¿Qué diablos es eso? Es una locura. Sería muy difícil llevar cualquier cosa allí, en especial una barra de metal de 3 metros. Pero lo más extraño de todo es que, al revisar las imágenes satelitales de Google Earth, se determinó que había estado allí aproximadamente entre 4 y 5 años antes de ser descubierto. El hallazgo de aquel extraño monolito de metal que lucía como una especie de portal a otro mundo le dio la vuelta al planeta. Y en realidad no se trata de un monolito, porque lito significa piedra y este es un objeto de metal. Pero aún así atrajo la atención mundial, en parte gracias al misterio ¿cómo llegó allí? Se propusieron numerosas teorías sobre quién había creado el llamado monolito de Utah. Y entonces, en los meses siguientes, el misterio dio un nuevo giro cuando monolitos similares empezaron a aparecer por todo el globo. Otras personas, inspiradas por el primer monolito en el desierto de Utah, comenzaron a crear copias alrededor del mundo. Un monolito apareció en la India. Poco después surgió otro en Italia. Luego hubo uno en Pittsburgh frente a una tienda de dulces. Después apareció otro en San Francisco, hecho de galleta de jengibre. Al final, entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, de la nada, aparecieron más de 200 monolitos alrededor del mundo. Supongo que esta es la nueva moda, ¿no? Bien, prepárense para verlos por todas partes. ¿Será que el fenómeno que rodea al monolito de Utah no fuera más que la historia repitiéndose? ¿Y que los humanos han estado simplemente imitándose entre sí al erigir monolitos desde hace miles de años? Me parece interesante que nadie quiera adjudicarse la creación de los monumentos modernos, cosa que tal vez nos invite a reflexionar sobre la mentalidad de quienes levantaron los monolitos antiguos. No grabaron sus nombres en ellos, quizás porque no se trataba de quién lo hizo, sino de esa necesidad humana de construir para la posteridad.